Hoy en el frasco. Conmoción mundial por el drama de la familia Vivas. En estos momentos, los cuerpos de 4 rehenes fallecidos, incluidos los 2 niños más pequeños secuestrados el 7 de octubre, están de camino a Israel. Otro de los temas es determinar la posible causa de la muerte, ya que Hamás asegura que fue en un bombardeo israelí. La directiva Hannibal fue una orden de alto secreto de generales del ejército israelí. Estipulaba las medidas que debían tomarse cuando un soldado israelí fuera capturado durante el combate, incluso si eso significaba poner en peligro la vida de los soldados y la vida de los civiles. La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. Primer ministro Benjamin Netanyahu, ni siquiera hemos recibido una disculpa suya en este doloroso momento. ¿Por qué no habrá conmoción mundial por los miles de niños palestinos asesinados por Israel? El ejército israelí tiene como objetivo a los niños palestinos, no solo a mi hijo. No quieren que crezcan porque cuando lo hacen, descubren la vida bajo ocupación, que tenemos derecho a luchar por nuestra tierra. He tratado a niños que recibieron 2 disparos. ¿Qué? ¿Está diciendo que los niños de Gaza son disparados por francotiradores? Definitivamente. Ningún niño recibe 2 disparos por error por el mejor francotirador del mundo y son disparos mortales. La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. Y los niños también son víctimas de detenciones sistemáticas por parte del ejército israelí y con condiciones de encarcelamiento cada vez más duras. Hablaremos sobre la causa palestina y los planes del sionismo con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo la propaganda de quienes ya engañaron antes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del frasco, medio sin cura este recipiente, donde a veces encontramos algunos datos necesarios y hasta obvios, pero que resultan un tanto molestos para algunos. El artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza así. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero hablando más específicamente de los más pequeños, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, respaldada por la ONU bajo la supervisión de UNICEF, dice lo siguiente en su artículo número 6. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Sin embargo, eso de que todos los seres humanos nacen iguales o de que todos los niños tienen derecho a vivir es algo en lo que algunos no creen realmente. Y hablamos de entes, gobiernos y medios de prensa. Año 2014. Son las últimas víctimas de los bombardeos israelíes sobre Gaza. Y de todas, las más inocentes. 4 niños han perdido la vida en esta playa mientras jugaban. El misil, lanzado desde uno de los barcos israelíes que bloquean la franja por mar, provocaba heridas también a otros 12 menores. Los cuerpos de los menores han quedado destrozados sobre la arena de la playa. Los niños se llamaban Ismail, Ahed, Zakaria y Mohammed. Y es probable que usted nunca haya visto fotos de ellos porque la prensa occidental evidentemente no lo consideró relevante. ¿Qué pasó con los responsables de este atroz crimen? Nadie fue condenado. Pero vamos al año 2015. Allí lo estamos viendo al pequeño Ali que está aprendiendo a caminar mientras su hermano Ahmad corretea alrededor de él. Duma tiene miedo. Se cumple una semana desde que extremistas judíos dieran fuego a estas 2 casas. Alisa Dawabsa, de 18 meses, murió calcinado en su cuna. Hombres enmascarados irrumpieron en la casa de la familia Dawabseh en el pueblo de Duma en Cisjordania. Lanzaron un cóctel molotov dentro, matando al pequeño de 18 meses de edad Ali Dawabseh. La prensa dominante evitó llamar terroristas a los culpables de esta aberración celebrada por colonos en una boda. Ahora el hermano mayor de la familia fue el único sobreviviente con quemaduras en todo su cuerpo. Pero casi ningún medio mostró la foto del pequeño Ali calcinado a los 18 meses. ¿Será que para algunos las vidas de los niños no valen lo mismo? Eduardo Galeano escribía en 2006, la historia se repite día tras día, año tras año, y un israelí muere por cada 10 árabes que mueren. ¿Hasta cuándo seguirá valiendo 10 veces más la vida de cada israelí? ¿Hasta cuándo seguirá siendo normal que los vivos y los muertos sean de primera, segunda, tercera o cuarta categoría? Esto nos lleva a otro terrible hecho que involucra a menores, pero que en este caso sí es ampliamente difundido por medios de todo el mundo. Flores para honrar la memoria de Kfir y Ariel Vivas. Los cuerpos de los 2 niños israelíes han sido entregados el jueves por Hamás.
Hoy, Kfir y Ariel, los pequeños de la familia Vivas, deberían estar vivos, al igual que Ismael, Ahed, Zakaria y Mohammed y el pequeño bebé Ali. Y también los miles de niños asesinados en Gaza o el sur del Líbano por bombardeos israelíes o disparos directos a la cabeza. Ahora, ¿en qué se convierten los que claman por la vida de unos e ignoran o justifican el asesinato de otros? La interminable cabalgata de artículos de indignación occidentales sobre la familia Vivas, de medios que han guardado silencio sobre la muerte de niños palestinos, solo sirve para confirmar lo que ya sabíamos. No ven a los palestinos como seres humanos dignos de dignidad o incluso de vida. Ahora, es importante analizar en detalle el abordaje del régimen israelí y la prensa occidental con el caso de la familia Vivas, porque se trata de algo que la resistencia palestina ya había informado en noviembre del año 2023. Hamás asegura que un bebé argentino-israelí, su hermano y su madre, que mantenía como rehenes, murieron en un ataque aéreo de Israel. El escritor y comunicador Alon Mizrahi dice: es terrible darse cuenta de que Israel, según cualquier cálculo razonable, causó sus muertes. Jamás no tenía absolutamente nada que ganar destruyendo su mayor base, los bebés israelíes vivos, sanos, y su madre, de quienes se documentó claramente que fueron llevados con vida a Gaza el 7 de octubre de 2023. De haber sido así, no fue ni la primera ni la última vez que el ejército israelí cometió este tipo de errores. Diciembre de 2023. Israel admitió matar a 20 de sus soldados por accidente. Soldados israelíes abrieron fuego por error y mataron a 3 rehenes durante los combates en la Franja de Gaza. ¿Será conspiranoico sospechar que el ejército israelí asesina a sus propios ciudadanos? Pues bien, vayamos a los hechos. Existe una práctica que ya han llevado a cabo y se conoce como Doctrina Hannibal o Directiva Aníbal. La Directiva Hannibal fue una orden de alto secreto de generales del ejército israelí. Estipulaba las medidas que debían tomarse cuando un soldado israelí fuera capturado durante el combate, incluso si eso significaba poner en peligro la vida de los soldados y la vida de los civiles. La vida de los civiles, decía ese documental. Lo cierto es que en 2016 trascendió que ese protocolo sería anulado, pero años después nos enteramos de que no fue así. Una investigación de la ONU acusa a Israel de usar la directiva Aníbal en los ataques del 7 de octubre. Testimonio de soldada israelí plantea dudas sobre si el ejército disparó contra civiles el 7 de octubre. De acuerdo con una investigación del medio israelí Haaretz, basándose en los testimonios de soldados israelíes, altos oficiales del ejército durante el 7 de octubre, cuando se dio el ataque sin precedentes de Hamás, emitió una orden de que ni un solo vehículo puede regresar a Gaza. Es decir, que desde fuentes que no son precisamente pro-palestinas, se denunció que parte de los israelíes muertos el 7 de octubre y después fueron asesinados por el propio ejército israelí. Y atención con lo que denuncian los propios familiares de los cautivos. Muertos mejor que secuestrados. Las familias de los rehenes cargan contra Netanyahu. Es la llamada Doctrina Hannibal, una ley no escrita. Cada día son más los testimonios que hablan de rehenes asesinados no por sus captores, sino por parte de las fuerzas israelíes en su avance. Pero bien se podría sospechar que la versión de que la familia Viva fue asesinada por un bombardeo israelí no es cierta. Sin embargo, en diciembre de 2023, la Resistencia hizo un ofrecimiento que casi ningún medio está mencionando, y no es un dato menor. Y luego ofrecieron enviar a toda la familia, con Yarden también, de regreso a Israel. E Israel se negó, diciendo que esto era una guerra psicológica. El hecho de que Israel no exigiera antes la liberación de sus cuerpos me sugiere que Netanyahu pretende poner fin al acuerdo de rehenes y utilizar el dolor y la conmoción para renovar el genocidio. Esto de utilizar el dolor y la conmoción apelando a lo que se conoce como propaganda de atrocidad no es algo nuevo para el régimen israelí, es decir, engañar e indignar para justificar cualquier brutalidad posterior. La crueldad de los monstruos de Hamás no tiene límites. Primer ministro Benjamin Netanyahu, ni siquiera hemos recibido una disculpa suya en este doloroso momento. Pero ¿quién sentenció que la familia Vivas murió en manos de Hamás?
la misma entidad en la que medios confían ciegamente a pesar de sus persistentes engaños. El ejército israelí concluye que los hermanos Vivas fueron asesinados a sangre fría por terroristas. Un momento, leamos el artículo, porque muchas veces indagar en quién precisamente es la persona que motoriza estas conclusiones nos ayuda a comprender lo que hay detrás. Declaró el portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, en una declaración televisada. El mismo Daniel Hagari que dijo que un calendario que contiene días en árabe es una lista de terroristas. ¿Se supone que debemos creerle sin pruebas ni un informe forense publicado? ¿Solo porque lo dijo? ¿Y por qué deberíamos creer la versión de quienes también mintieron a todo el mundo sobre los supuestos bebés israelíes decapitados? Propaganda atroz una y otra vez. Israel ahora afirma que los niños de Vivas fueron asesinados con las manos desnudas. El mismo Estado que afirmó falsamente que 40 bebés fueron decapitados el 7 de octubre de 2023 para fabricar el consentimiento para sus acciones en Gaza y contra los palestinos. Pero ya hemos visto que la verdad poco importa. Desde la prensa occidental se tomó como veraz la versión del régimen sionista para incrementar la demonización contra la resistencia palestina. La historia de los Vivas, la familia argentina secuestrada y asesinada por Hamás, la vida en el kibutz y el momento de la captura. Darío lo pérfido, Hamás pudo matar bebés porque tuvo cómplices y blanqueadores en el mundo. Aquí una vez más queda expuesto ese doble rasero. Fíjense que ni siquiera se hace mención a los miles y miles de bebés y niños que Netanyahu y su ejército asesinaron en los últimos meses amparados en la complicidad occidental. Parece que ellos no cuentan. Los palestinos asesinaron a la madre, Shiri, a los bebés, Fir y Ariel, y también al perro de la familia. Son el diablo. Los niños inocentes de Gaza son los terroristas que van a intentar asesinar a mis nietos en unos años. ¿Leyeron bien, verdad? ¿Los niños de Gaza son terroristas? ¿A qué me hace acordar esta frase? 2014, diputada israelí, hay que matar a las madres de todos los terroristas palestinos. Ayelet Shaked, miembro del Parlamento israelí, dijo, dan a luz a pequeñas serpientes. 2024, polémica generan dichos de directivo de Asociación Israelí en Argentina. No hay civiles inocentes en Gaza, tal vez los niños de menos de 4 años. Se trata lisa y llanamente de una incitación al infanticidio por parte de Sergio Picholz, que aquí posó sonriente cuando era presidente de la organización sionista argentina junto a un tal Yamil Santoro. ¿Quién? El diputado Yamil Santoro presentó un proyecto de ley para cambiar el nombre de la calle Palestina a Familia Vivas. ¿Y por qué no se buscan otra calle? Palestina tiene derecho a ser un Estado libre y ha sido destrozada por el plan sistemático de exterminio de Netanyahu. ¿No les da vergüenza usar esa tragedia políticamente? ¿Cómo les va a dar vergüenza si construyen una carrera política solo desde la carroña? Una carrera política en la que se denuncia el nepotismo de los adversarios mientras se lleva a la práctica con su propia familia. Vean lo que denuncia el sitio Realpolitik. Yamil Santoro, el legislador liberal que contrató a toda la familia en el Estado. Bueno, es el mismo diputado que brega por eliminar algunos feriados, pero no cualquier feriado. Espero que pronto logremos eliminar al 8 de diciembre como feriado para todos los argentinos. Nada tiene que hacer el Día de la Virgen como fecha oficial. Bueno, cabe preguntarse a quién representa Yamil Santoro. Bueno, hay algunas pistas al ver quiénes lo financian y lo dice él mismo en su perfil de LinkedIn. Soy becario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Fundación Naumann. Así que usted ya sabe, la próxima vez que vote y vea que está este sujeto en alguna lista, sabrá quién lo financia y qué intereses representa. Ahora bien, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. No es una cuestión simplemente de que la tierra es el lugar donde uno ha nacido. La tierra es el lugar donde uno es. Para los palestinos, esos son su tierra, son su historia y mucho más aún hoy en día, ¿no? Yo leía testimonios de las primeras repercusiones en donde padres, madres, familiares hablaban que no podían jamás abandonar esa tierra donde estaban sepultados sus víctimas, sus mártires, como ellos le dicen.
Bueno, y para nosotros es un verdadero honor tener hoy aquí con nosotros a Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, miembro del Consejo Central de la OLP y del Consejo Nacional Palestino. Rafael, bienvenido al programa. Es un gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, Rafael, allí veíamos, ¿no? Y en el análisis, ¿no? Tras 16 meses de esta profundización del genocidio, ¿no? Vemos que los palestinos han retornado de a miles a lo que son los escombros, ¿no? de sus hogares. Esto habla a las claras ante el mundo de lo que significa el amor a la tierra de parte de los palestinos. Mira, cuando a mí me dicen Palestina es dueño de la tierra de Palestina, sí es dueño de la tierra de Palestina. Pero más que eso, el pueblo palestino es parte integrante de esa tierra. El pueblo palestino pertenece a esa tierra. Está hundido, tan hundido profundamente en sus raíces, y te lo demuestra esa monstruosa, gigantesca marcha que se inició desde la ciudad de Rafah y sus alrededores para regresar al norte, a Jabalía, a Netzarim, donde Israel finalmente ha evacuado a sus tropas de la zona, ese corredor artificial que creó para separar el sur del norte. Y la gente sabe, ese pueblo sabe que va a encontrarse con sus piedras, con las que un día formaron parte de su hogar, parte de la estructura de su casa. Y aún así, en carretones tirados por burros, en autos con los techos cargados de valijas, caminando con muletas, con sus prótesis, los mutilados. ¿Qué puede ser eso si no es un arraigambre profundo y un sentido profundo de pertenencia al suelo en el que habita? Entonces, esa es la ligazón del pueblo palestino en Gaza, así como en Cisjordania es la arraigambre profunda entre los olivos que calan profundo en la tierra, que los palestinos son parte de esas cosechas de aceitunas, de esas ovejas, de todo eso. Entonces no se puede negar el derecho a un pueblo a echar raíces, a profundizar sus propias raíces y a seguir perteneciendo a esa tierra, ¿no? Ahora, Rafael, estábamos viendo lo que ha sucedido en las últimas semanas con esta propuesta de Trump. ¿Crees que de alguna forma directamente le está blanqueando lo que ha ocurrido desde hace décadas, que es la limpieza étnica? Por supuesto, pero ni siquiera es original con su propuesta. Esto es una propuesta que viene desde los años 50, cuando Israel propone por primera vez la evacuación total de la población palestina, tanto de Gaza como de partes de Cisjordania, para dejar el mínimo de población posible. Porque no te olvides que una de las premisas de los mitos fundacionales, de las razones fundacionales del Estado de Israel es, y esto dicho por Ben Gurión, queremos la mayor cantidad de territorio posible con la menor cantidad de nativos posible. Ellos quieren la tierra, a las personas no les importa. Entonces de ahí viene todo este proceso profundo de despersonalización, de generar en su propia población israelí esa incapacidad y esa negación para ver al otro como un igual. El palestino no es igual a un israelí. Y esto hay una gran estudiosa israelí, la doctora Nurit Pellet, que ha escrito mucho sobre los palestinos en el modelo educacional israelí, digamos, donde los libros de lectura de Israel ni siquiera aparece el rostro de un palestino. Aparece una calle anegada en un campamento, aparecen algunas carpas, aparece a lo lejos un carro tirado por un burro, es decir, no hay humanidad en el palestino. Y ese es el mensaje. Y esa es la cosa más dura cuando vemos después reaccionar al ejército israelí. ¿Por qué el ejército de Israel hace lo que hace contra los palestinos? Porque ese proceso educativo que comienza en el jardín de infantes termina con el proceso de un ser humano, del cerebro de un ser humano, en el final del colegio secundario, y es entregado al ejército israelí. O sea, ya viene con un mensaje incubado desde el jardín de infantes para terminar en el ejército. Entonces, como quien dice, no puedes pedirle peras al olmo. Una persona a la que le fue enseñado ese odio, esa incapacidad de ver al otro como un igual, esa incapacidad de humanizar a su semejante, tienes el resultado de la crueldad, de la inmisericordia
y de la falta de caridad para con sus semejantes, en este caso el pueblo palestino. Ahora también lo que vemos es que, digamos, esta enorme hipocresía de parte de Estados Unidos, que ha sido partícipe de este genocidio, de la destrucción de Gaza, y de repente ahora se quiere presentar como una suerte de garante de la armonía, ¿no? Y es parte de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Es que Estados Unidos nunca ha sido un mediador imparcial. Claro. O sea, Israel es el portaaviones más grande de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, es una colonia estadounidense británica, es la puerta de acceso al interior del Asia Occidental profunda, ¿no? Porque este era el proyecto originario de Napoleón, en realidad. Napoleón quería llevar a los judíos franceses durante su reinado para crear un enclave judío en Palestina que mantuviera siempre abiertas las puertas al ingreso francés hacia el Asia Occidental. Después de esto, por supuesto, lo terminaron tomando los ingleses, la declaración Balfour y todo el apoyo al primer proceso de limpieza étnica de Palestina, al primer proceso de colonización masiva de los territorios palestinos, ¿no? Y es hoy lo que es. Claro. Una colonia, digamos, norteamericano-británico en el territorio de Palestina. Y vuelvo a repetir, Israel es el portaaviones más grande de los Estados Unidos. Ahora, Rafael, también lo que estamos viendo, digamos que los medios hablaron de la tregua, y lo que inmediatamente sucedió es que pusieron nuevamente el foco en Cisjordania con bombardeos directamente. ¿Crees que se quiere reeditar lo que se hizo en Gaza allí? Mira, por supuesto. Es decir, si nosotros arrancamos desde el 8 de octubre, cuando comienza el proceso represivo y de bombardeo masivo del territorio palestino en Gaza, Gaza se utiliza en realidad como una cortina de humo para tapar, como una tapadera para todo lo que empieza a acontecer en Cisjordania. En Cisjordania ya hay 900 palestinos asesinados, ¿no? La destrucción de los campamentos de Jenin, algunos en Nablus, Tulkarem, que son ciudades donde habita una gran cantidad de refugiados, y tienes tal vez la muestra de perversidad más grande del régimen israelí. Esas máquinas que son como topadoras, pero que al centro llevan como un aro con dientes, que camina por el medio de las calles destruyendo el asfalto, es decir, la idea de destruir todo lo que sea palestino, todo. Es decir, porque volvemos a la premisa que siempre es recurrente de decir queremos la mayor cantidad de tierra con la menor cantidad de personas no judías, ¿no? Y acá tenemos que recordar, querido hermano, las primeras palabras de los ministros de Estado israelí en los primeros días de la ofensiva contra Gaza, cuando decían los palestinos nos vamos a expulsar al Sinaí. Egipto tiene que armar tanta cantidad de carpa para empezar a recibir a los palestinos que vamos a echar hacia Egipto. Es decir, si el rey Abdullah y si el presidente Al-Sisi no hubieran dicho que cualquier proceso o intento de expulsar a la población palestina, tanto de Cisjordania hacia Jordania, como desde Gaza hacia Egipto, significaba un casus belli, es decir, razón de guerra, Israel lo hubiera hecho. Rafael, por último, ¿qué mensaje crees que le está dando el pueblo palestino al mundo con lo que ha sucedido? Mira, yo creo que Palestina está dando el mensaje de que un pueblo que lucha como lucha no puede ser derrotado. Es decir, si yo puedo hoy apelar a algo, en algo al pueblo palestino, sería la reivindicación de la unidad absoluta de las fuerzas palestinas, para que Palestina tenga una sola voz, para que no juegue más a la división entre Cisjordania y Gaza, que haya un gran acuerdo nacional. Porque si hoy Palestina es respetada por su capacidad de resiliencia y de rehacerse más allá del dolor y de la tragedia, eso va a ser tan importante como que Palestina sea una sociedad aglutinada en torno a un liderazgo democrático, en torno a un liderazgo que sea una sola voz ante el mundo.
Rafael, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, por favor, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Lean. El amor a la patria es más potente que la razón misma, del poeta romano Ovidio. Uno de los posibles verdugos de una familia utiliza sus nombres y sus fotografías no para evitar que el horror prosiga, sino para justificar más limpieza étnica, más genocidio y borrar a Palestina de donde sea posible. ¿Será que se proponen tomar de rehenes a los pueblos? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. El pueblo palestino pertenece a esa tierra, parte integrante de esa tierra.